Hola Hispanoamérica, muy buenos días, soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Hoy es martes 2 de agosto, ya estamos un poquito más adentrados en la semana y como todos los martes tenemos un programa dedicado a las pymes y a los proyectos de emprendimiento. El día de hoy nos acompaña Jorge Oropeza, quien es especialista en temas relacionados con la asesoría para las empresas, para las pymes específicamente. Y vamos a estar tocando un tema muy interesante que tiene que ver con la importancia de documentar fiscalmente las operaciones entre partes relacionadas nacionales. Pues entramos de lleno a la entrevista que tenemos con Jorge Oropeza de Creston, y me gustaría primero decirte muy buenos días, saludarte Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación y mucho gusto estar aquí en Enlace. Me da mucho gusto que nos acompañes. El tema que tenemos el día de hoy es un tema muy interesante. Como te comentaba, yo estoy poco familiarizado con él y me gustaría que nos hicieras favor de explicar qué es esto de las operaciones entre partes relacionadas. Yo creo que podremos empezar por ahí, si nos puedes explicar un poquito. Que el nombre técnico, o como la ley del impuesto sobre la renta, que es la que regula esta materia, le llama es precios de transferencia. Entonces, bueno, esto de los precios de transferencia ya viene desde hace un buen rato. Sí. O sea, podríamos remontarnos a la posguerra, pero a lo mejor no tenemos tanto tiempo. Ok, claro. Pero a lo que voy es que en los países donde antes había mucho más intercambio comercial, o siempre lo ha existido, sí. Y podríamos irnos a los años 70, con países sobre todo industrializados y muchos de estos que aprovecharon los planes de construcción después de la Segunda Guerra Mundial, como Japón, Italia, Alemania. Empezó a haber un intercambio comercial mucho más intenso, ¿no? México no entraba todavía en ese esquema porque recordarás que estábamos en esa política de el desarrollo estabilizador que estableció Ortiz Mena en los años 60 y que y fue muy la sustitución proteccionista, digamos, proteccionista, ¿no? O sea, sí. con poco intercambio internacional de exportaciones. Sí, que era el programa de sustitución también de importaciones, que bueno, en teoría era muy bueno el programa, porque pues, que hacía a través de políticas arancelarias, en aranceles muy altos, pues ponía barreras a muchos productos para tratar de desarrollar una industria nacional, y que en el momento en que la industria nacional estuviera en condiciones de competir contra productos extranjeros, pues ya empezara paulatinamente a abrir esa frontera, cosa que no sucedió porque pues muchas de las empresas nacionales vieron que tenían mercados cautivos, entonces pues no se preocuparon por invertir o por mejorar sus productos, y simplemente cuando México empezó a abrirse al comercio exterior mucho más intenso en los años 80 con el GATT, con la promoción de las maquiladoras, y en el año 93 con la entrada a la OCDE, y en el 94 finalmente con la firma del Tratado de Libre Comercio, se tuvo que ir bajando ese proteccionismo, y pues muchas de las empresas mexicanas no estaban preparadas. Entonces bueno, pues nos confiamos de alguna forma, desafortunadamente. Exactamente. ¿Y qué implica que esto los precios de transferencia con esta primera parte? Pues son dos partes, ¿no? Esta primera parte del intercambio comercial mucho más intenso es que en los años 70, cuando empezaron empresas, voy a poner el ejemplo de la industria automotriz, cuando empresas japonesas empezaron a instalar en Estados Unidos, no sé si se pueda decir, o sí, claro, sí, por alguna marca, ¿no? Por ejemplo, marca, Honda. Ajá. Honda se instala es un ejemplo, ¿no? Sí, es una claro. Así para entender lo que es el precio de transferencia. Supongamos que los Civics ya existían en esa época, no sé si ya existía el modelo, pero perdón. Honda Japón instala una subsidiaria en Estados Unidos, en la cual a lo mejor arma algunas partes para los coches y distribuye otros, ¿no? Entonces, supongamos que el coche Honda en el mercado cuesta 110. Entonces, Honda se lo vende a Japón, que lo construye en Japón, se lo vende a Honda Estados Unidos en 100. Honda Estados Unidos sale al mercado y lo vende en 110 y obtiene un 10% de utilidad, ¿no?
Lo mismo a lo mejor hay demanda de este tipo de coches en Centroamérica, entonces, pero por estrategia comercial a Honda Japón no le conviene abrir una subsidiaria, pero hace una alianza con el señor Pérez de Guatemala, que distribuye coches y entre otros pues también le vende los coches, ¿no? Y también se los vendía a 100 pesos para que el señor Pérez de Guatemala salga y lo venda en 110. Entonces, bueno, ahí estamos en una condición de mercado, ¿no? Tanto Honda Estados Unidos al distribuir el coche, como Honda Guatemala, bueno, el distribuidor de guatemalteco, al distribuir el coche, ambos obtienen un 10% de utilidad. Sí. Entonces, eso, ante los ojos de la ley, estamos en una condición de mercado, porque tanto el fisco, porque esto de los precios de transferencia es una cuestión fiscal, sí. Tanto el fisco gringo, el IRS, como el fisco guatemalteco, ponen sus impuestos o cobran sus impuestos sobre una utilidad del 10%, que era la condición de mercado, ¿no? Pero un día Honda Japón le dice a su subsidiaria en Estados Unidos, ya no te voy a vender aquí el coche en 100, te lo voy a vender en 108. Si Honda Estados Unidos quisiera seguir obteniendo un 10% de utilidad, pues tendría que vender el coche en 118 o 120. Sí, sí. Pero ¿qué pasaría si lo venden en este precio? Se sale del mercado. O sea, yo por 118 pues ya me compro un coche de un segmento más alto. Entonces, pues ni modo, tiene que seguir vendiéndolo en 110, pero en lugar de obtener un 10% de utilidad, va a obtener un 2%, por así decirlo. Y si la tasa impositiva del IRS en ese momento era del 30%, antes recaudaba 3 pesos sobre una utilidad de 10 pesos, del 30 a 3, y ahora sobre una utilidad de 2 pesos nada más va a recaudar 60 centavos. Muchas de las empresas, y lo mismo podía pasar si en una operación al revés, ¿no? Supongamos que Honda Estados Unidos le vende acero a Honda Japón para que haga algunas autopartes, y supongamos que igual la tonelada de acero está en 100 en valores de mercado, y más siendo un commodity, pues está en 100, pero entonces ahora Honda Japón le dice a Honda Estados Unidos, a mí no me la vendes a 100, me la vendes a 50. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que el ingreso por la venta del acero que obtendría Estados Unidos sería menor, y por lo tanto una menor utilidad, y por lo tanto una menor recaudación de impuestos. Entonces, en cualquier operación de productos o servicios se empezaron a dar esas estrategias. ¿Y qué hacían? Para pagar menos impuestos. Para pagar menos impuestos. Sí. Entonces, en este esquema, ¿quién era el ganón? Pues el fisco japonés, porque el fisco japonés estaba recaudando más de lo que debería de haber recaudado si es que se hubieran puesto en condiciones de mercado o sea, para esos precios, ¿no? Sí. Porque si Honda Japón le dice al señor Pérez de Guatemala, oye, a ti ya no te va a vender el coche a 100, sino a 108, pues el señor Pérez de Guatemala con justa razón le diría, pues no quiero tu coche, ¿no? No me interesa. No me interesa hacer negocio contigo, sí. Exacto, porque mejor voy a ver otro coche del tipo y obtengo el mismo porcentaje, ¿no? Tú me dices cuando vayan los cortes, porque sí, luego me clavo en el no, claro. Vamos a un corte. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Regresamos. Estamos de regreso. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio, y nos acompaña Jorge Oropesa del despacho de consultoría de Creston, con quien estamos platicando acerca de la importancia de documentar fiscalmente las operaciones entre partes relacionadas, para lo cual nos está dando una explicación de lo que son los precios de transferencia, y bueno, de esto estamos platicando antes de salir al corte, Jorge. Se me hace que ya me estaba emocionando con el tema y lo estaba alargando un poco, pero ya voy a irme más rápido. Es que es importante sí, entender bien qué es el precio de transferencia, porque si no, sí, claro, cuesta más trabajo, ¿no? Muchas veces entendiendo bien la historia puedes entender más lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Sí. Es importante también mencionar que, bueno, de repente todos esos países que comerciaban intensamente en los años 70, donde todavía México no entraba en escena, empezaron a tener esas estrategias donde se empezó a dar una erosión importante en las bases gravables de los países, y entonces los fiscos de los países pusieron un alto en el camino, dijeron, no, hay que regular esto, y necesitamos una especie de árbitro, de referee, que nos ayude a regular esto, y ese referee fue la OCDE. Entonces la OCDE dijo, ok, pues todos los países miembros, que en ese momento eran los más industrializados, eran cerca de 14, 15 países,
tendrán que atenerse a las reglas de lo que le vamos a llamar precios de transferencia. Y básicamente es, si tú vas a pactar un precio con una parte relacionada, ¿qué es una parte relacionada? Es una parte del mismo grupo, ya sea tu casa matriz con tu subsidiaria, entre filiales. Cualquier precio que tú establezcas de un producto o un servicio, porque esto también se da en asistencias técnicas, en regalías por uso de marca, en cualquier servicio, ¿no? Sí. Tendrás que pactarlo como si fuera un tercero independiente, porque el tercero te va a dar la referencia de mercado. Es como para poner en condiciones de competencia a otros jugadores. Y era el ejemplo del señor López en Guatemala. El señor López en Guatemala no te va a aceptar que le vendas el coche A108, hemos puesto un ejemplo de un coche, porque el mercado te marca que debe ser de A100 para yo obtener un 10% de utilidad. Entonces, esas condiciones de mercado te las dan las operaciones con terceros. Entonces, en el caso de ese coche, pues el precio es de 100, ¿no? Entonces, todas las operaciones que pactes con partes relacionadas tendrán que ser pactados o operados como si fueran un tercero independiente. Como en igualdad de condiciones, digamos. Entonces, México, conforme se va abriendo, en los años 80 y ya ha llegado los 90, que la apertura fue mayor, mucha mayor inversión extranjera, y sobre todo lo que detona un poco el revivir o implementar estas leyes de precios de transferencia es que en el año 94, recordarás el famoso error de diciembre, sí, donde pues hubo una crisis muy importante, yo creo que la crisis más fuerte que hemos tenido en los últimos 30 años tal vez. En el 2008 también se vivió un poco, pero en ese momento el presidente Zedillo sale a finalmente aceptar que tenemos una gran dependencia de los capitales extranjeros y de los financiamientos extranjeros, y entonces cualquier estornudo que dé nuestra economía pues salen volando, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro ahorro interno, ¿no? El ahorro interno como principal fuente pues es la recaudación de impuestos, ¿no? Si hiciéramos, bueno, eso da para otro programa, pero si nos pusiéramos románticos, tendríamos que ver que los impuestos pues, son como un ahorro, ¿no? Sí. Un ahorro que el ciudadano hace y que su retorno es por medio de servicios. Dado en servicios, ¿no? Es proyectado en servicios. Entonces, pues Zedillo dice hay que fortalecer el ahorro interno, ¿no? Típico que la principal medida es pues te subo el IVA del 10 al 15. Entre otras medidas, empiezan a ver de qué manera pueden tener mayor recaudación y empiezan a implementar los precios de transferencia, porque además de que ya teníamos más intensidad en nuestro comercio exterior, había entes en la economía que no dejaban una sola utilidad en México, o muy pocas utilidades, todas se las llevaban, que en el caso de la maquiladora. Sí. A Salinas de Gortari lo que le interesaba más en promover la maquiladora era una cuestión de empleo. Generar muchos empleos, aunque no quedara derrama económica en el país. Exactamente. Vía utilidades de la operación de la empresa. Sí hay derrama por la generación de empleos. Exacto, puede darse una derrama de consumo. Los colaboradores consumen y entonces ahí hay una derrama. Exactamente. Entonces, bueno, pero al ver que en lo que era la utilidad de las maquiladoras no se estaba quedando, a las primeras que le regulan precios de transferencia en el año 95 es precisamente a la industria maquiladora, ¿no? De la frontera. Entonces le dice, la ley fue directo a ellos y les dijo, tú me tienes que dejar un mínimo de utilidad en el país. Y ese mínimo de utilidad en el país yo te lo voy a gravar. Entonces se empezaron a dar cuenta que la base gravable empezaba a incrementarse un poquito en ese sector. A lo que los lleva a que en el año 97 expandan la regla, no nada más a la industria maquiladora, sino a la industria en general, productos de servicios manufactureros, que tuvieron operaciones con alguna parte relacionada en el extranjero. En el extranjero, que hoy en día, bueno, pues tenemos pymes que también ya operan fuera en el extranjero, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue detener esa salida de utilidades a través de jugar o del manipuleo de precios para que la utilidad se quedara aquí, ¿no? Y también empezaron a ver que funcionaba muy bien, pero que muchas empresas que estaban acostumbradas a llevarse todo el dinero al extranjero, a sus casas matrices o a subsidiarias o a filiales instaladas en paraísos fiscales, pues ya en la regulación se detuvo un poquito esa salida y se empezó a ver que la base gravable pues empezaba a crecer, ¿no? Y por otro lado, pues también el fisco se empezó a dar cuenta que
entre empresas nacionales, no necesariamente en grandes conglomerados o transnacionales, existía ese manipuleo de utilidades, sino también en empresas nacionales se empezaron a dar, finales de los 90, principios de los 2000, estrategias fiscales donde una empresa se fragmentaba en varias, ¿no? Entonces a lo mejor tú tenías tu empresa que era la que generaba la utilidad y de repente en alguna estrategia pues que no es mala, ¿no? O sea que no, sí, nada más se tuvo que empezar a regular más porque pudo haber habido algunos abusos y ahora sí que pagaron justos por pecadores, sí, y fue por lo que en el año 2000 esto de las reglas de precios de transferencia alcanza a las empresas nacionales, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues a lo mejor tú tenías una sola empresa y esa empresa de repente la fragmentabas, ¿no? Ponías tu prestadora de servicios, de personal, donde llevabas la nómina. El outsourcing, digamos. El outsourcing. Ponías tu empresa transportista, tu inmobiliaria, tu holding, que era la tesorera, y entre estas empresas podías empezar a mover tus utilidades, ¿no? Ya no toda la utilidad se quedaba acá, ¿no? En el caso de las outsourcing, pues también tiene un efecto sobre la PTU, porque ya te evitas pagar las utilidades sobre la utilidad real. Sobre la utilidad real que genera. Antes tenías que, si tu utilidad era del 30%, pues repartías sobre el 30%. Al abrir el outsourcing de personal, pues tu base de PTU es lo que generara de utilidad. Y eso lo manejas como quieres. Y entonces... Exacto. O se manejaba como querías, porque había muchas empresas que el outsourcing personal no generaba utilidad. Sí. Entonces no había reparto. Claro. Entonces también eso motivó un poquito a los precios de transferencia a decirle, no, a ver, ¿qué pasaría si tú contratas un outsourcing externo que no tiene nada que ver con tu grupo? Pues le vas a tener que pagar un sobreprecio para que estos obtengan una utilidad, ¿no? Si no, ¿cuál es la razón? Van a hacer. ¿Cuál es la razón para del negocio? Prestarte ese servicio, ¿no? Exactamente. Entonces, y ahí es donde podríamos encontrar también algunas pymes que seguramente que muchas de estas están obligadas a cumplir con los precios de transferencia, ¿no? Algunas de ellas, sobre todo esto de los outsourcings de personal, pues seguramente lo abrieron, o a lo mejor tienen la empresa manufacturera y tienen a la distribuidora. Entonces, muchas veces, ¿qué pasaba? Que donde preferías dejar la utilidad, pues ahí manipulabas de una manera el precio, ¿no? Sí. O sobre todo donde se empezó a dar, y por lo que la autoridad prefirió empezar a regular a las nacionales, es que a lo mejor tú comprabas una empresa con pérdidas fiscales. Entonces, si la empresa tenía pérdidas de 100 y tú tenías utilidades de 100, la empresa que tenía pérdidas de... Bueno, entonces tú pagabas 30 pesos si la tasa fuera del 30, ¿no? La empresa perdedora con pérdidas fiscales de 100 te empezaba a facturar cualquier cosa, servicio, sobre todo servicios. Ya te entiendo. Sobre todo servicios. Vamos a un corte, Jorge, ahora, y seguimos con este tema que está muy interesante. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Regresamos. Estamos de regreso, soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio y nos acompaña Jorge Oropeza, con quien estamos tocando un tema muy interesante para las pymes, que bueno, más que interesante es importante, que tiene que ver con cómo documentar fiscalmente las operaciones entre las partes relacionadas nacionales y su importancia. Nos comentabas, Jorge, antes de salir al corte, en esta explicación de lo que son los precios de transferencia ya en holdings nacionales, en donde hubo la práctica de estar separando las operaciones en distintas empresas y de esta manera tener como más flexibilidad para manejar las utilidades de las distintas unidades de negocio. Exactamente. Y enfocándonos a la parte de las empresas domésticas o nacionales, pues es importante que la gente que nos está escuchando, nuestro público, esté consciente de que, bueno, hay que empezar a documentar esas operaciones, ¿no? Ya cada vez hay más cultura del contribuyente nacional de documentarlas, y esto que hablo de que de 5 o 6 años para acá ha empezado a haber mucho más conciencia del contribuyente nacional de documentar, y esa conciencia la adquirió un poquito forzada por
por la misma autoridad fiscal, por el SAT, porque en el año 2008, 2009, cuando todavía los dictámenes eran obligatorios y muchas empresas se tenían que dictaminar, dentro de los dictámenes fiscales empezaron a salir cuestionarios de precios de transferencia, donde a pregunta cerrada te hacían el cuestionamiento: ¿usted tiene operaciones con partes relacionadas nacionales? Sí, y cuenta con documentación para comprobar que opera valores de mercado. Entonces era sí o no, porque antes el auditor podía poner está en proceso el estudio, ¿no? Porque todo esto al final se aterriza en un estudio de precios de transferencia. Okay. O sea, ¿cómo es la obligación? Hacienda llega, te hace una revisión y te dice: oye, veo que aquí en tu dictamen o en tus estados financieros tienes operaciones con alguna parte vinculada o relacionada nacional. Tienes tu estudio de transferencia donde me compruebes que operaste a valor de mercado, y entonces ahí es donde el contribuyente da cumplimiento a esa disposición a través de ese estudio. Ese estudio está regulado en el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y básicamente te dice que a través de 6 métodos que estableció la OCDE y que cada país de alguna manera los adopta en sus leyes locales, tienes que comprobarle a través de uno de esos 6 métodos, que es un método que combina 3 disciplinas, la parte financiera, macroeconomía y estadística. Tienes que decirle a la Hacienda que has operado tus transacciones con tus partes relacionadas a valores de mercado, ¿no? ¿Y qué pasa si no puedes demostrar que estuviste haciendo esto a valores de mercado? Nada más pagas más impuestos. ¿Cuál es la consecuencia, digamos? La primera es que lleguen y te digan: oye, detectamos que tienes operaciones partes relacionadas, ¿dónde está tu estudio? Y te digan: no tengo estudio. Entonces hay una multa. El estudio. Hay una multa y dejas en manos de la autoridad que te haga el estudio. Que no es lo más conveniente. Pues no, porque seguramente buscará, todo se basa en comparaciones de mercado o en empresas comparables, muchas que operan en la bolsa y que hacen públicos sus estados financieros. Probablemente buscará empresas que generan utilidades altas, ¿no? Entonces te va a decir: oye, pues tú debiste de haber generado, me pagaste impuestos sobre 5%, pero yo veo aquí que hay empresas que ganan hasta 15%, así es que te voy a ajustar tu resultado y te voy a exigir el impuesto omitido. Entonces, puede ser lo más grave, ¿no? Llegan, te preguntan, no tienes el estudio, entonces te multan y puedes dejar en manos de Hacienda que haga el estudio. La segunda es que lleguen, te pregunten: ¿no tienes estudio de transferencia? Sí. Lo muestras, pues obviamente ya evitas las multas y demás, pero resulta que tus indicadores no están a valores de mercado. Entonces, ahí hay de dos. Una, pues que sí tienes un problema de precios de transferencia, ¿no? Entonces, no puedes argumentarle a la autoridad otra cosa más que decir: pues sí, la verdad es que hace 10 años que no ajusto mi precio a mi parte relacionada, y entonces la inflación nos ha ido ganando y entonces le estoy vendiendo muy barato, ¿no? Eso me ha llevado a no obtener la utilidad de mercado. No, pues estás teniendo un problema de transferencia, voy a ajustar tu resultado a los valores del mercado y pues me debes ese impuesto. Pero puede haber también un argumento: si las utilidades de mercado, por decirlo así, van en un rango de 5 a 10%, y yo obtuve en el ejercicio un 1%, y además tengo muchas operaciones con partes relacionadas, la autoridad podría presumir que te llevaste dinero o que jugaste con las utilidades. Pero puede haber argumentos de mercado, o sea, se me cayeron las ventas, yo le vendo el 80% a Walmart y Walmart decidió dejar de comprarme, entonces pues ahí, ante eso no puedo hacer nada, ¿no? Y eso lo puedes demostrar y es válido. Eso lo puedes demostrar y es válido, y nosotros lo hacemos en los estudios, lo demostramos en los estudios que elaboramos. Las empresas que están en el sector primario, las empresas agrícolas, pues también dependen mucho de los ciclos climáticos, ¿no? O sea, una empresa en el sector primario que a lo mejor debía de estar obteniendo cierto nivel de utilidades, pues a lo mejor en ese año hubo sequías, hubo inundaciones, cualquier cosa, y entonces pues, su producción se mermó, ¿no? Entonces, se me hace que ya estamos como estamos muy bien, como para mandar así el mensaje de que, bueno, esa es la importancia, es claro. importante estar documentados. Si nos están escuchando algún empresario que tiene una pyme donde tienen estos esquemas de tener varias empresas, pues sí es importante que los regulen,
a través de documentar sus operaciones, porque puede haber en algún momento alguna revisión, ¿no? Es como la conveniencia muchas veces de uno mismo como empresa solicitar una auditoría, por ejemplo, ¿no? Aquí es este estudio de precios de transferencia para que se demuestre que no está uno manipulando las utilidades para pagar menos impuestos, y que cuando algo empieza a hacer ruido, como comentabas, una utilidad muy baja, si hay un soporte de mercado o alguna otra circunstancia que te está obligando a vender a ese precio, lo puedas demostrar para que la autoridad se dé cuenta de que realmente obedeció a una situación específica diferente a tu decidir qué utilidades va a tener cada una de las unidades de negocio. Sí, hay muchos elementos o muchas circunstancias que te pueden llevar a no tener utilidades de mercado, pero aunque no necesariamente es que estés jugando con los precios de transferencia, sino puede haber infinidad de cosas, ¿no? Y que la misma OCDE en sus lineamientos permite. Empresas que están iniciando un negocio, pues no les vas a exigir luego que obtengan las utilidades de mercado, o empresas que están en remodelación o que pusieron una nueva línea de producto o servicio, pues hay mucha inversión que puede en ese año disminuir tu utilidad, pero no necesariamente es que estés fallando, que estés incurriendo en alguna falta establecida en la ley de impuesto a la renta sobre precios de transferencia. De acuerdo. ¿Ustedes realizan este tipo de estudios o sí, de qué forma asesoran a las empresas? Nosotros realizamos el estudio de precios de transferencia para dar cumplimiento para dar cumplimiento, ¿no? Se acerca con nosotros una empresa, oye, yo tengo precios de transferencia con otras filiales o subsidiarias y necesito tener el estudio de precios de transferencia porque o tengo una revisión de Hacienda o simplemente pues tengo que dar cumplimiento a la obligación, o tengo que llenar los cuestionarios donde me preguntan si tengo precios de transferencia o no. Y la otra es que también podemos hacerlo de una manera preventiva, ¿no? Si alguna de las empresas quiere abrir su inmobiliaria o quiere abrir su distribuidora, su marca ya está muy posicionada y quiere darle un valor, nosotros también le decimos cuánto tendría que estar obteniendo en cada una de estas transacciones. Es como una cuestión más prospectiva. De acuerdo. Para anticipar cualquier situación y estar con todo este tema legal y fiscal de forma, digamos que al día. Entiendo que también hay estudios cuando las partes relacionadas no son nacionales, sino también para el mercado exterior. Sí, claro, exacto, que no nada más podemos pensar que las pymes están concentradas solo en el mercado nacional, ¿no? Hay mucha pyme que ya tiene instalado alguna parte relacionada en el extranjero y que con mayor razón, y digo con mayor razón porque las auditorías todavía siguen estando más enfocadas a las operaciones con partes en el extranjero, porque bueno, finalmente si tú fragmentas tu empresa y todo se queda aquí, pues una va a pagar el impuesto o la otra, ¿no? Y lo importante es que si tienes una empresa en el extranjero, ahí sí es donde podrías... Claro, y el problema podría ser mayor. Exactamente. Así es. Jorge, te quiero agradecer muchísimo tu explicación, todo lo que nos estás exponiendo, que es sumamente interesante para nuestra audiencia, que tiene que ver con las pymes precisamente. Te agradezco muchísimo, yo me despido. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. Que tenga un excelente martes. Hasta luego.